Bueno, vamos a hablar de lo que ha sido una forma, ¿cómo decirlo?, de relacionarse o de actuar de muchos políticos de Morena. Empezando por el líder de esa secta política o partido político o organización criminal, como ustedes quieren verlo, empezando por López Obrador. López Obrador en gran medida se ha movido a través del resentimiento, de, de la frustración. Básicamente muchas de sus políticas, actitudes y su forma de relacionarse con los demás actores de la política nacional, tanto de la clase política como medios de comunicación, como sociedad civil, etcétera. López Obrador siempre ha actuado a través del resentimiento y de la frustración. También de la ignorancia, no hay que negarlo. Y a la vez supo instrumentalizar eso durante sus 2, 3 sexenios de campaña. Muchos de los que coincidieron con las ideas de López Obrador, con su discurso, muchos cayeron en eso por el resentimiento que se tenía en la clase política y que se tiene aún a la clase política. Y también frustración del Estado en el país en el que estaba, o sea, desde que empezó su camino a la presidencia, desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México hasta el 2018. López Obrador ha actuado a través del resentimiento y no acepta que otros se le muestren la realidad porque quiere imponer su visión ante la realidad. Él cree que, por ejemplo, sacar petróleo es como meter un popote a lo que ustedes conocen esa bebida llamada ice. Algo así piensa que es la extracción de petróleo. Pero en realidad sí es más complicado, porque se necesita un conjunto de herramientas, de técnica y de estudios para poder perforar y aprovechar un pozo petrolero, independientemente del tipo de petróleo o de gas del que se esté aprovechando. Igual está otro sujeto que ha estado a la par con López Obrador, sí, en cierto modo rechazado por la cúpula de Morena, pero a la vez usado como porro de ataque, como básicamente el perro en la azotea. No hace nada, pero bien como chinga. Y me refiero a Gerardo Fernández Noroña. Sí, durante este tiempo, desde, ¿qué sería?, la jefatura de gobierno de López Obrador hasta el 2018, se fabricó una máscara de luchador social perfectísima. Muchos creímos que realmente estaba ahí por el bien de todos. Le dijo las verdades que se necesitaban decir a sujetos como Genaro García Luna, o para los amigos Genarco García Luna. Pero desde que López Obrador y Morena llegaron a la presidencia, y en especial, damas y caballeros, en especial en el sexenio actual, Gerardo Fernández Noroña se destrampó de una manera impresionante. Se mostró lo despreciable que realmente es. No solo en actitud, sino también en machismo. Y de cierto modo, abuso de poder. Recuerden al abogado que obligó a disculparse a él en la Cámara de Senadores. Y que esas disculpas fueron transmitidas a través del canal de Congreso, con una simetría
que solo podríamos decir en Estados Unidos se podría ver. Damas y caballeros. Y bueno, los demás políticos de Morena se han mantenido en esa línea, en utilizar la frustración social, todo lo que usó López Obrador durante su campaña y lo que fue el motor de Morena. El resentimiento, el enojo. Y hay algo en común que en la gran mayoría de ellos ha usado: el encono, la polarización. El decir, si no estás con nosotros, estás con el enemigo. Aunque odies también al enemigo de ellos, aunque los desprecies. Aunque quieras tú agarrar parejo, ellos no quieren permitir que uno agarre parejo. ¿Por qué? Porque cuando uno agarra parejo, hace la crítica en general, en toda la clase política, ellos terminan reflejados. Ellos terminan viéndose como lo que realmente son. Damas y caballeros, regresando a Noroña, vean cómo ha tratado a víctimas como las madres buscadoras. También, bueno, haciendo un paréntesis, vi el titular de un video de un canal que conozco, de que huyó de ellas. El tipo es cobarde. Le reclamaron varias de sus actitudes cuando fue presidente de la Cámara de Senadores. También el maltrato a otra víctima, a Grecia Quirós, si no me equivoco en el apellido, la esposa de Carlos Manso. Hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó que le bajara. Pero aún así el cabrón ha sido tan cobarde que incluso se apoyó de su bancada para no solo defender a uno de los señalados de este homicidio, sino también para agredir a la misma Grecia Quirós. Y vámonos ahora sí los propagandistas. Muchos de ellos buscaban poder o estar en esa élite, ser parte de esa élite. Antes, por su posición de izquierda, entre comillas, no eran parte de ese club. Pero cuando llegó Morena, cuando veían que Morena podía quedar, se formaron para ser parte de esa élite. Periodistas que, por ejemplo, antes del 2018, eran muy respetados y a la vez escuchados. Siempre se buscaba su opinión. Por ejemplo, Genaro Villamil. Pero ahora, desde que fue nombrado como jefe de medios públicos, el manejo que le ha dado a la plataforma de Infodemia ha sido nefasto. Y hasta esto ha llegado a tribunales. No, lo que antes era la Secretaría de la Función Pública, lo está investigando por el uso que le ha dado a los recursos de sistema de comunicación pública. Se me fue el nombre de la dependencia. Damas y caballeros, Genaro Villamil, su gestión en ese puesto ha sido nefasta. Y junto con el director de Infodemia, también. Ya vieron el caso de la funcionaria que se estaba bronceando en el balcón de Palacio Nacional. Bueno, en la ventana. Otro caso, Jesús Ramírez Cuevas. Igual, no dudo que él quisiera, que él deseaba estar en esta élite. Pero como siempre acompañó a López Obrador, siempre lo mandaban a volar. Pero desde que tomó el rol de la vocería de presidencia y a la vez de comunicación de presidencia en estos 2 sexenios, el uso
que le ha dado a los recursos públicos, con el que le ha pagado un montón de sujetos impresentables para distorsionar la información y para agredir a cualquiera que no se plante realmente con la narrativa oficial, también es para investigarse. Y haciendo un paréntesis, yo no dudo lo que dice Julio Scherer Ibarra, bueno, Julio Scherer hijo, respecto a él. Habrá que investigar cómo ha actuado Jesús Ramírez Cuevas en ambos puestos en los que ha estado. Y varios de los ideólogos. Bueno, en este caso es comunicador, propagandista e ideólogo. El Fisgón. Recordemos los buenos cartones que el Fisgón hacía teniendo memoria de Fox, pasando por Calderón y Peña. Pero cuando se referían hacia López Obrador y en los últimos 2 sexenios, ha sido de propagandista su actuar. Y más ahora, junto con los temas del chamuco, Hernández, Rapé y en su programa. No hay que perdonar cuando avaló la pendejada de Hugo López-Gatell, sin antes cuestionarle y decir, oiga, ¿usted qué herramientas, bueno, qué elementos, qué evidencia tiene para declarar esto? Pero no. Igual, a lo mejor él buscaba poder, porque si realmente buscara o siguiera buscando el bien común, haría la crítica respecto a López Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum. Hubiera dado la crítica respecto a la designación de Sheinbaum como candidata presidencial en ese momento. Y otro ideólogo, Paco Ignacio Taibo II. Recordemos, Taibo es marxista. Y bueno, muchos marxistas, incluyendo a Taibo, apoyan a López Obrador, sabiendo el tipo de persona que es. En público dice que va a Morena, López Obrador, están transformando al país, incluyendo a Claudia Sheinbaum, que todo va a salir bien. Pero yo creo que más, no solo es por el dogma obradorista, si se le puede llamar así, sino por el dogma marxista, para acelerar que dizque las condiciones y la caída del capitalismo aquí en México, para luego dar pie a la revolución y a la dictadura del proletariado. Es por eso que mantiene esa lealtad al morenismo y también su hueso en el Fondo de Cultura Económica. Damas y caballeros, no hay que olvidar eso. La forma en que torcieron la ley para hacer que estos cabrones lo instauraran ahí. Es como se ha movido Morena, es como ha preparado su discurso, viéndose como los salvadores o los buenos de la película, pero son peores que los que estaban antes. Y todo empezando por el resentimiento y frustración de López Obrador a todo. Damas y caballeros, nunca aceptaba un no por respuesta, nunca aceptaba la palabra de los especialistas, de los expertos en distintos temas, en especial en diferentes horas, ya sea Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor interoceánico, entre todas las obras que ha movido el obradorato y el morenismo. Y para mantener dicho discurso y seguir en la gracia de López Obrador, los demás personajes dentro del régimen morenista se han tenido que atender a eso, damas y caballeros. Morena nunca llegó a cambiar las cosas, sino a moldear todo para aliviar el resentimiento y la frustración de un
sujeto como López Obrador, como Andrés Manuel López Obrador. Damas y caballeros, eso es lo que he visto en estos 2 sexenios. Eso es lo que yo he llegado a apreciar en estos 2 sexenios y en la carrera presidencial de López Obrador del 2015 al 2018. Morena no es el cambio, no es el cambio verdadero. Y eso yo creo que es una falacia. ¿Qué cambio puede ser verdadero? En cuestión política. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes, buenas noches y salud.